Yo lancé una pregunta esta semana. Navidad es. ¿Qué es Navidad? Y encontré muchas respuestas y me dieron alguna respuesta de Navidad es. Y usted puede escuchar muchas respuestas y muchas respuestas que son predecibles, que son obvias, que son comunes, que ya son lugares comunes de lo que la gente piensa en que es Navidad. Y otras respuestas que son absurdas, pero que también se han vuelto comunes. Por ejemplo, decir que la Navidad es magia, la magia de la Navidad. Eso me resulta absurdo. El espíritu de la Navidad. Y claro, hay otras que son, como decía ahora, del ambiente popular, que ya son parte de nuestra cultura, decir que la Navidad es amor, que la Navidad es familia, que la Navidad es reencuentro, que la Navidad es felicidad y muchas cosas de esas. Pero yo quiero decirles en esta mañana que la Navidad es una crisis, y es una crisis de fe. Originalmente, la primera Navidad fue una crisis de fe. Ustedes se imaginan a María, la madre de Jesús, cuando le anuncia al ángel que va a ser la madre de un niño y ella no está casada todavía. La crisis de fe de creer eso. La crisis de fe que vino a José, pensar que su prometida estaba embarazada y creerle el anuncio del ángel. O la crisis de fe de los pastores a los cuales se les apareció un ángel en los campos y les dijo, vayan y miren que ha nacido un nuevo rey. Y creer eso. Y la crisis de los magos de Oriente, de los sabios de Oriente, que creyeron y se desplazaron kilómetros y kilómetros y caminaron no por días o semanas ni meses, sino hasta años para encontrar a Jesús. La Navidad, la primera Navidad fue una crisis de fe, pero la Navidad sigue siendo una crisis de fe. Hoy en día nos preguntamos cosas como, ¿creeremos en el Dios que se nos revela en Jesús? ¿O en medio de la desesperanza en que vivimos? Los niveles de desesperanza en Colombia han crecido mucho. Hace unos años atrás, Colombia siempre era de los países donde era más la gente feliz, uno de los países más felices del mundo. Ahora eso ha decaído. Podemos tener fe, confiar en Dios en medio de la desesperanza en que vivimos, en medio de la incertidumbre en que estamos. No sabemos qué va a pasar mañana, el año entrante, cómo va a ser. Podemos mantener nuestra fe en medio de las afugias económicas en que estamos sobreviviendo, en medio del caos emocional, familiar, relacional. ¿Confiaremos en el Dios que se revela en Jesús? Si realmente miráramos lo que significa Navidad, Navidad es una crisis de fe. Y para muchos es natural, es normal preguntarse, ¿no será acaso mejor ya no confiar en Dios y mejor buscar otro Dios en quien confiar? ¿Será que vale la pena seguir confiando en Dios? Y ese tipo de preguntas son las que calladamente muchos se hacen allá en su mente, de pronto cuando están solos, cuando ponen la cabeza en la almohada. Pero para ese tipo de preguntas, Dios tiene una respuesta. Dios tiene respuestas. Miren, la primera Navidad, como hoy, es una crisis de fe. Pero cuando los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías, también el pueblo que escuchó por primera vez esos anuncios
vivían una crisis de fe y se preguntaban cosas como esta, la que encontramos en Isaías 40:27. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes ver que Dios no toma en cuenta tus derechos? O sea, 700 años antes del nacimiento de Jesús había gente que también se preguntaba, bueno, ¿y es que le importamos a Dios? Estaban viviendo también una crisis de fe. Y esas preguntas son para las cuales Dios tiene respuestas. A esa crisis de fe de Navidad, el profeta Isaías da una respuesta categórica. Vale la pena confiar en el Señor por una razón. Porque nuestro Dios es un Dios incomparable. Escúchelo bien y léalo allí. Dios es incomparable. ¿En qué sentido Dios es incomparable? Mire, esta serie que he estado hablando antes de Navidad, durante este mes de diciembre, se basa en Isaías capítulo 40. Y usted en Isaías capítulo 40 ve el versículo 18 y encuentra esta pregunta: ¿con quién pueden comparar a Dios? A esa gente que está sufriendo y que está pensando en cambiar de Dios, porque ahora les voy a explicar un poquito de eso. Esta gente está sufriendo y está pensando en cambiar de Dios. Y Dios, por medio del profeta Isaías, les dice, ¿con quién pueden comparar a Dios? En el versículo 18 y en el versículo 25, vuelve y repite, ¿con quién entonces pueden compararme? Y la respuesta es que Dios es ¿qué? Incomparable, incomparable. Ahora, ¿qué hace a nuestro Dios incomparable? Y en Isaías capítulo 40 da 3 acciones por las cuales Dios es incomparable. Y se las voy a decir de una vez y después se las voy a explicar. Dios es incomparable porque Dios crea, Dios gobierna y Dios fortalece. 3 cosas que hace Dios, que hacen a Dios incomparable. Dios crea, Dios gobierna y Dios fortalece. Vamos a la primera, Dios crea. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 26. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Y el versículo 28, ¿acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? Estas palabras que acabamos de leer las escucharon por primera vez una nación, un pueblo, gente que estaban desencantados del Dios en que siempre habían confiado. Estaban desencantados del Dios en quien siempre habían confiado, porque ese Dios en el cual siempre habían confiado, según ellos, los había abandonado y los había dejado a merced de sus enemigos, y ahora habían tenido que ir a otra nación, esclavos, prisioneros, desplazados, migrantes, ir a otra nación, otro idioma, otras costumbres, otra comida. Y ellos se sentían desencantados del Dios en quien siempre habían confiado, pero estaban deslumbrados por los dioses de Babilonia, ese imperio que los había conquistado, porque eran dioses deslumbrantes, eran dioses espléndidos, eran dioses que se podían ver, se podían tocar, eran poderosos y hermosos. Vaya un poquito a la mitología y en Google busque dioses de Babilonia y usted encuentra que todavía se pueden ver representaciones de esos dioses y eran espléndidos. Y lo más importante es que se podían ver y tocar. En cambio, el Dios de los judíos, ¿qué? No se podía ver. Y no admitía que ¿qué? Que se construyera imágenes y representaciones de él. Y la gente se burlaba y decía, ¿y dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Entonces ellos se sentían deslumbrados por ese tipo de dioses. Pero entonces viene Dios y les dice algo con toda claridad.
Dios, el Dios en que ustedes siempre han confiado, es el Dios que crea. Pero los ídolos son creados por los humanos. Y esa es lo que hace incomparable a Dios. Dios crea todo. Los humanos crean sus propios ídolos. Isaías 40, 18 al 20 dice, ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada. El platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille. Y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. Eso es lo que hace el ser humano. Cambia al Dios que es incomparable por el Dios, un ídolo que crea, fabrica de madera, de yeso, de joyas, de algún material precioso y lo adora como su Dios. Pero lo crea, el ser humano crea su propio ídolo. Dios es el creador de todo. Ahora, si quieres saber cómo es Dios, no se haga un ídolo. Lo que estamos a punto de celebrar en Navidad es que usted y yo no tenemos que imaginarnos ni crear un ídolo como es Dios, porque Dios se reveló en Jesús. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Lea los evangelios y descubra cómo es Jesús. Porque cuando usted descubre cómo es Jesús, descubre cómo es Dios verdaderamente. Entonces, en primer lugar, Dios es incomparable porque Dios crea todo. Los ídolos son creados. En segundo lugar, Dios es incomparable porque Dios gobierna. Dios gobierna. Otra cosa que deslumbró a los cautivos en Babilonia era el poder de sus reyes. Los reyes de Babilonia habían construido un imperio poderoso, con un ejército arrasador que había conquistado naciones enteras y había desarrollado una cultura espléndida. ¿Recuerdan? En el colegio, cuando usted estudiaba en el colegio, le hablaban de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí recuerdan las 7 maravillas del mundo antiguo? Que le hablaban de las pirámides de Egipto, el Partenón, el Coloso de Rodas, y le mencionaban los jardines colgantes, ¿de dónde? De Babilonia, porque eran espléndidos, hermosos, y allí en Babilonia se desarrolló un ambiente científico, y eran astrónomos y leían las estrellas. Era una cultura impresionante. Los reyes de Babilonia se presentaban como invencibles, respaldados por sus dioses invencibles. Pero Dios es quien gobierna no sobre un imperio o una nación, sino sobre todo el universo. Isaías 40, 22 y 23 dice, Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Entonces a este pueblo que está deslumbrado con dioses, les dice, no son dioses, son ídolos fabricados por los humanos. A este pueblo que está deslumbrado con reyes y gobernantes poderosos, les dice, delante de mí son simplemente como langostas, y yo soy el que hago que ellos suban y caigan. Es un Dios que gobierna sobre toda la tierra, y gobierna, como digo, no por un momento, sino para siempre. Y esa es una profecía que se anunció en Lucas capítulo 1, 33, cuando Jesús iba a nacer, hablando de él como Mesías, dice, su reinado no tendrá fin. ¿Qué imperio se ha mantenido desde la antigüedad hasta hoy? Todos los imperios se levantaron diciendo, este será el imperio que durará por la eternidad. Bueno, por lo menos el imperio nazi, Hitler decía, el imperio nazi durará mínimo 1000 años. No duró ni 2 décadas. No duró ni 20 años.
Pero el reinado de nuestro Dios, del Mesías, dice, reinará para siempre, su reinado no tendrá fin. Nosotros somos muy dados a creer que los gobernantes, que ciertos políticos, ciertas corrientes políticas e ideológicas tienen la solución a nuestros problemas personales, familiares y nacionales, económicos, sociales. Pero nada de eso es verdad. Quien gobierna y en quien debemos confiar es en nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, Dios es incomparable, porque Dios fortalece. Dios fortalece. Cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando nuestra fe se debilita, cuando nuestra confianza duda, miren lo que hace nuestro Dios incomparable. Isaías 40, 29 al 31, uno de los textos más conocidos de la Biblia. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Dios promete dar fuerza al cansado, un nuevo vigor al que desfallece por el peso del dolor, del sufrimiento, de la desesperanza. Y eso es lo que también hace a Dios incomparable y diferente de los ídolos. Miren, los ídolos no dan fuerzas, los ídolos quitan fuerzas. ¿Usted sabe qué hay que hacer para tener un ídolo? Hay que buscar, por ejemplo, si va a ser de madera, hay que buscar la leña, cortarla en el bosque, o traer la piedra, o buscar los metales. Hay que transportarlos, hay que buscar a un artesano, hay que tallarlo, hay que esculpirlo, hay que moldearlo, hay que pagar por él, hay que cargarlo, hay que moverlo, hay que llevarlo, traerlo, alzarlo. Fatigoso, porque un ídolo no hace nada, como dice, y no se mueven, hay que moverlos. Los ídolos se llevan la fuerza de las personas. Dios, el Señor incomparable, da nuevas fuerzas, alivia el cansancio, renueva nuestro vigor. La Navidad es una crisis de fe. Y como toda crisis de fe, es una oportunidad de acercarnos a Dios y renovar nuestra confianza en el Dios incomparable. Pero solamente, recuerden, los que confían en Él. El versículo 31 dice, pero los que confían en el Señor. Cuando usted y yo enfrentamos una crisis de fe, lo único que nos ayuda a vencer esa crisis de fe es renovar nuestra confianza en el Señor. Que esta Navidad usted pueda renovar su fe, su confianza en el Señor, poner su esperanza en el Señor. A pocos días de celebrar nuestra Navidad, yo le invito a abandonar su confianza en cualquier ídolo que tenga. Dinero, que es un gran ídolo para la gran mayoría de las personas. Trabajo, belleza, fama, poder, placer, orgullo, egoísmo u otra persona. Le invito a abandonar esa idolatría y renovar su confianza en el Señor y confiar en el Dios incomparable que se revela en Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Miren, todo lo que acabo de decir, ustedes lo saben, o la gran mayoría de ustedes lo saben. Es solamente, lo que acabo de decir es solamente información. Pero tener información no cambia su vida. Tener información no cambia su vida.
Yo les acabo de dar información. La información de que Dios es incomparable. De que Dios es incomparable porque Dios crea, Dios gobierna y Dios fortalece. Todo eso es información. Pero la información no va a cambiar su vida. ¿Sabe qué va a cambiar su vida? Lo que usted haga con esa información. ¿Y sabe lo que debe hacer con esa información? Que sí es lo que va a traer cambio a su vida. De nuevo, la información no transforma su vida. Lo que transforma su vida es esto: rendición. La información no, la rendición sí. Rendir su corazón, su vida al Señor. Y esa es la invitación para usted en esta mañana. Tenga la capacidad de mirar en su corazón, de mirar su vida en este tiempo de Navidad y hacer lo que debe hacer con la información. Tomar una decisión de rendición, rendir su corazón, rendir su vida a Jesucristo. El Dios incomparable, el Dios único, el Dios que fortalece al cansado. Tal vez usted está cansado, agobiado, este año lo dejó más agobiado que nunca. Dios promete darle fuerzas nuevas. Pero para eso necesitamos rendición. Y yo le invito aquí, en este momento, a que allí donde está, incline su cabeza un momento. Y en sus propias palabras, dígale: Señor, yo quiero rendir mi corazón y toda mi vida a ti. Para que tú seas mi Rey, mi Señor, mi Salvador. En un momento, en silencio, muy quieticos ahora todos, incline su cabeza y en sus propias palabras dígale lo que le quiera decir al Señor. Señor y Dios, no necesitamos más información, necesitamos más rendición. Necesitamos reconocer que tú eres el Dios incomparable, el Dios que nos crea, el Dios que nos gobierna, el Dios que nos fortalece. Y por eso, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, queremos rendir nuestras vidas a ti. Padre, como pastor, oro por cada persona que al escuchar esta información quieren tomar una decisión. La decisión de rendir sus vidas a ti. Que allí en lo profundo de su mente y su corazón, tu Espíritu Santo obre como nadie más puede orar. Porque solo tú, Señor, y solo tu Espíritu Santo puedes transformar el corazón y la vida de una persona. Por favor, Señor, mueve a una decisión a cada uno de los que hemos escuchado esta información. Porque queremos, Señor, seguir confiando en ti. Y que esta Navidad, como crisis de fe, no nos aleje de ti, sino que nos acerque a ti. Que renueves nuestra fe y nuestra esperanza y nuestro amor en ti. Confiamos, Señor, en Jesucristo y queremos honrarte con toda nuestra vida. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.